El hijo de un multimillonario insulta a una pobre camarera por ser pobre. Entonces ella saca su tarjeta MX. ¿Y si la persona a la que desprecias resultara ser todo lo que crees ser y más? Bajo el dorado resplandor del atardecer que se filtraba por las ventanas del restaurante Maple Street Diner, Isabella, de 34 años, limpiaba las mesas con la misma delicadeza que había demostrado durante 3 años. Su delantal gastado contaba historias de incontables turnos. Su mano callosa hablaba de trabajo honesto, y su cálida sonrisa había alegrado los días de los clientes habituales, que se convertían en su familia. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, un extraño entraría por esas puertas familiares y haría suposiciones que sacudirían los cimientos mismos de lo que significa juzgar un libro por su portada. Mientras Isabella colocaba los aleros y pimenteros en la mesa 7, no tenía ni idea de que, en tan solo unas horas, su silenciosa dignidad le daría a alguien una lección de respeto que el dinero jamás podría comprar. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Isabella siempre había creído que la bondad era la moneda que más importaba. 3 años atrás, cuando la vida le había dado un revés inesperado, se vio necesitada de un trabajo honesto y de un nuevo comienzo. El restaurante Maple Street Diner, con sus pisos de baldosas a cuadros y asientos de vinilo rojo, se había convertido en su santuario. El dueño, Frank, la trataba como a la hija que nunca había tenido, y los clientes habituales sabían que su café siempre estaba caliente y su corazón siempre abierto. Había crecido en un mundo donde las apariencias lo eran todo, donde las galas benéficas y los clubes de campo definían el valor. Pero allí, fregando mesas y tomando pedidos, descubrió algo que su privilegiada educación nunca le había enseñado. La verdadera satisfacción provenía de ser dueña de su propio camino. El anillo de compromiso de su abuela, a buen recaudo en su apartamento, valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero Isabella había elegido vivir de forma diferente, al menos por ahora. La hora punta de la tarde comenzaba a llegar mientras las familias se reunían para su tradición de los viernes por la noche. Isabella se movía entre las mesas con una gracia casi ensayada, recordando cómo a la señora Patterson le gustaba el café con solo un toque de crema, como el pequeño Jaime siempre quería pepinillos extra en su hamburguesa. Estas pequeñas conexiones se habían convertido en los hilos que sostenían su nueva vida. Fue entonces cuando el elegante Mercedes negro se detuvo afuera, con su motor ronroneando como un gato satisfecho. Isabella alzó la vista al oír el timbre de la puerta, viendo a un hombre de unos 40 años entrar. Su traje a medida probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y la forma en que observó el modesto restaurante dejaba claro que lo consideraba por debajo de sus estándares. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Su reloj reflejaba la luz con cada gesto, y su expresión mostraba un desdén particular, ese que a veces el dinero engendra en quienes nunca han conocido la vida sin él. ¿Mesa para uno?, preguntó Isabella con su habitual sonrisa cálida, tomando un menú. Él la miró de arriba abajo con evidente desdén, observando su sencillo uniforme y el pequeño roce en sus zapatillas blancas. Supongo que esto servirá, dijo, con un tono despectivo que sugería que le estaba haciendo un favor al establecimiento al quedarse. Isabella lo condujo a una mesa en la esquina, con el corazón ya apesadumbrado por el reconocimiento. Había conocido hombres como él en su vida anterior, hombres que miden su valía por sus estados de cuenta bancarios y símbolos de estatus. Colocó un menú con delicadeza sobre la mesa, con movimientos cuidadosos y profesionales. ¿Qué recomiendan aquí?, preguntó, sin molestarse en mirarla directamente, tamborileando impacientemente con los dedos sobre la mesa. El pastel de carne es casero, y la tarta de manzana la prepara fresca cada día. La esposa de Frank, ofreció Isabella con voz firme, a pesar de la familiar punzada de sentirse ignorada. Él resopló suavemente. Ya me lo imagino. ¿Qué sabrá alguien como tú de comida de verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. E Isabella sintió un vuelco en el estómago. La cena continuó con su ritmo pausado,
pero ella presentía que se avecinaba una tormenta. No se trataba solo de un cliente difícil. Se trataba de respeto, dignidad y un peligroso juego de suposiciones que estaba a punto de darle a alguien una lección inolvidable. Las manos de Isabella permanecieron firmes mientras sacaba su libreta de pedidos, aunque su corazón había comenzado a latir con fuerza. Había aprendido a protegerse de la crueldad cotidiana, pero algo en la arrogancia de aquel hombre le recordaba demasiado al mundo que había dejado atrás deliberadamente. El filete lo quiero poco hecho. Y asegúrate de que esté bien hecho, no como lo que sea que estén cocinando en un sitio como este, dijo, haciendo un gesto de desdén hacia el ambiente cálido y familiar que los rodeaba. Además, el café solo, y no quiero esperar toda la noche. Por supuesto, respondió Isabella, manteniendo su compostura profesional incluso cuando notó que otros comensales empezaban a mirarla. Frank la vio desde detrás de la barra, y su rostro curtido se contrajo con preocupación. Había visto a Isabella lidiar con clientes difíciles antes, pero había algo particularmente cruel en ella. La actitud de este hombre era desconcertante. Cuando Isabella regresó con un café, el hombre estaba hablando por teléfono, a gritos, sobre opciones de acciones y acuerdos de adquisición. Dejó la taza con cuidado, pero él apenas la notó hasta que, sin querer, golpeó la mesa al pasar otro cliente. Unas gotas de café salpicaron la mesa y su expresión se ensombreció. Típico, murmuró lo suficientemente alto para que lo oyeran las mesas vecinas. Ni siquiera puedes servir café sin ensuciar. No me extraña que estés atrapado en un trabajo sin futuro como este. Isabella rápidamente tomó servilletas para limpiar el derrame, sintiendo como sus mejillas se calentaban de vergüenza. La pareja mayor de la mesa de al lado parecía incómoda, y ella podía sentir el peso de las miradas sobre ella. Ya sabes, continuó el hombre, con un tono cada vez más condescendiente. Tal vez si ustedes dedicaran menos tiempo a autocompadecerse, y más tiempo a desarrollar habilidades reales, no estarían atrapados, sirviendo mesas toda la vida. Las palabras hirieron profundamente, no porque fueran ciertas, sino por la crueldad casual que las envolvía. Isabella había servido mesas durante 3 años por elección propia, encontrando dignidad y propósito en un trabajo honesto. Pero este hombre solo veía lo que quería ver, a alguien a quien consideraba inferior. Me disculpo por el derrame, dijo ella, en voz baja, con la voz tensa por la emoción contenida. Disculparse no cambiará el hecho de que probablemente esto sea lo mejor que harás en tu vida, respondió él, reclinándose en su sofá con evidente satisfacción por su supuesta superioridad. Fue entonces cuando la señora Patterson, la clienta habitual de 70 años que había estado viniendo aquí desde el primer día de Isabella, se levantó de su mesa de la esquina. Joven, dijo ella, con la voz que denotaba la autoridad de quien había vivido lo suficiente como para reconocer el carácter cuando lo veía. Esa chica tiene más gracia y dignidad en el meñique que usted en todo su cuerpo. El hombre pareció sorprendido por un instante de que alguien lo desafiara, y luego rió fríamente. Mire, señora, no vine aquí para recibir lecciones de vida de los pobres. Si este momento de defensa de la bondad y la dignidad le conmovió, por favor, dele un me gusta al video. La tensión en el restaurante era densa como la melaza, e Isabella sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Había pasado 3 años ocultando su verdadera identidad, pero presenciar la crueldad de ese hombre hacia la señora Patterson la llevó a un límite que no esperaba alcanzar. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de la señora Patterson palideció ante las crueles palabras del hombre, e Isabella la vio hundirse en su asiento, claramente dolida por haber sido llamada caso de caridad. Frank salió de detrás del mostrador, con los puños apretados. Pero Isabella le devolvió la mirada y negó con la cabeza suavemente. Esta no era su batalla. Por favor, no deje que la altere,
le dijo Isabella en voz baja a la señora Patterson, con el corazón roto por esta amable mujer que solo le había demostrado amistad. Se volvió hacia el hombre, con la compostura empezando a resquebrajarse. Así que no hay necesidad de ser fría con los demás clientes. Él rió, con una risa tan fría como el viento invernal. ¿Cruel? Solo digo la verdad. Mire a su alrededor. Este lugar apesta a mediocridad y a bajas expectativas. Usted, señor, toma un café y finge que es significativo. En realidad, solo eres otra persona que no pudo triunfar en el mundo real. Isabella sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, no por ella misma, sino por el dolor que veía en el rostro de la señora Patterson, por la ira impotente de Frank, por cada persona que alguna vez había sido rechazada simplemente por ser honesta y trabajadora. Pensó en su abuela, quien le enseñó que la verdadera nobleza reside en cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden defenderse. «Crees que lo sabes todo sobre la gente con solo mirarla», dijo, con la voz apenas un susurro, pero que de alguna manera resonaba en cada rincón del ahora silencioso restaurante. «Sé lo suficiente», respondió él, mirando su costoso reloj con exagerada impaciencia. «Sé que eres pobre. Estás atrapada aquí, y siempre lo estarás. Algunas personas simplemente están destinadas a servir a los demás». Las palabras flotaron en el aire como veneno. E Isabella sintió que algo dentro de ella se rompía. Finalmente. No de ira, sino de una profunda tristeza por alguien tan rico en cosas materiales, pero tan pobre de compasión. Había pasado 3 años aprendiendo lo que significaba trabajar con sus manos, ganarse cada dólar, encontrar alegría en la simple bondad. Pero también había pasado esos años ocultando una verdad que podría enseñarle algo a este hombre sobre las suposiciones. «Tienes razón en una cosa», dijo, con la voz cada vez más firme. «Algunas personas están destinadas a servir a los demás. He aprendido que servir a los demás con bondad y respeto es uno de los mayores privilegios de la vida». Él resopló. Fácil decirlo cuando no tienes otra opción. Isabella miró a su alrededor en el restaurante, a los rostros que observaban la escena. Frank, protector y enojado. La señora Patterson, dolida pero tratando de ocultarlo. Parejas jóvenes que interrumpían sus conversaciones para escuchar. Estas personas se habían convertido en familia, y la crueldad de este hombre hacia ellos era algo que ella no podía tolerar. Más. Elección. Repitió en voz baja. La palabra cargaba un peso que él no alcanzaba a comprender. Tienes toda la razón. Todo esto ha sido una cuestión de elección. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien que te haya juzgado sin conocer tu historia? Cuéntanos en los comentarios. Abajo. Llegó la estaca, entregada por el propio Frank, quien la dejó con una contención apenas controlada. Isabella se quedó de pie junto a la mesa, sus manos ya no le temblaban, su corazón ya no se aceleraba. En cambio, sintió la calma que precede a la tormenta, el momento de quietud antes de que todo cambie para siempre. El hombre cortó su estaca con agresiva precisión, dando por terminada la conversación. Despidió a Isabella con la misma indiferencia con la que se despide una carta no deseada, y asumió que simplemente desaparecería de nuevo en el fondo donde, en su mente, pertenecían las personas como ella. Pero Isabella no se movió. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su delantal, buscando con los dedos el objeto que había guardado allí durante 3 años, pero que nunca había usado. Lo conservaba como un recordatorio de dónde venía y en quién se había convertido. Pero esta noche tendría un propósito diferente. «Sabes», dijo con voz tranquila, pero con una nueva autoridad. «Tienes toda la razón en que elegí trabajar aquí,
pero te equivocas en el motivo. El hombre levantó la vista, molesto por la interrupción de su comida. Mira, sea cual sea la historia que estés a punto de contarme sobre que necesito este trabajo para sobrevivir, no es cierto. Me llamo Isabella Catherine Morrison Hayes, dijo en voz baja, dejando un pequeño objeto sobre la mesa junto a su plato. Era una tarjeta de crédito, pero no una cualquiera. El distintivo logo de centurión de una tarjeta negra de American Express captó la luz del restaurante. Su peso y rareza eran inconfundibles para cualquiera que supiera algo sobre grandes fortunas. El tenedor del hombre se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos se fijaron en la tarjeta y luego recorrieron lentamente el rostro de Isabella, viéndola por primera vez con genuina atención. La tarjeta negra era solo por invitación, reservada para personas que gastaban millones anualmente. Personas cuya riqueza se movía en círculos con los que él solo podía soñar. Morris Hayes, repitió, con la voz repentinamente insegura. Incluso alguien tan engreído como él conocía ese nombre. Morrison Hayes Industries había estado construyendo la mitad de los rascacielos de Estados Unidos durante décadas. Mi abuelo construyó un imperio, continuó Isabella, con la voz cada vez más firme. Cuando falleció hace 2 años, heredé más dinero del que podrías gastar en 10 vidas. Podría comprar toda esta manzana, sin consultar el saldo de mi cuenta. Podría comprar la empresa que te emplea. La taza de café de Frank se había congelado a medio camino de sus labios. Los ojos de la señora Patterson se abrieron con comprensión, más que con sorpresa. Siempre había intuido que había algo más en Isabella de lo que se veía a simple vista, pero había respetado su privacidad. Pero elegí trabajar aquí, continuó Isabella, tomando la tarjeta y sosteniéndola entre 2 dedos. Elegí servir a la gente, ganarme la vida, aprender lo que significa encontrar dignidad y un trabajo honesto. Durante 3 años, he estado descubriendo quién soy realmente cuando el dinero no lo es todo. El rostro del hombre palideció. Su costoso traje de repente pareció menos impresionante. Su actitud condescendiente se desmoronó como un castillo de naipes. En el restaurante, los clientes empezaban a comprender lo que presenciaban y el ambiente estaba cargado de expectación. La diferencia entre nosotros, dijo Isabella, su voz suave pero firme, no es que yo sea pobre y tú rico. La diferencia es que yo aprendo a no juzgar a la gente por sus circunstancias, y tú ni siquiera te molestas en intentarlo. Si te ha gustado esta historia de respeto y dignidad, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores como esta. El hombre permaneció sentado en un silencio atónito, olvidando su comida, mientras Isabella se preparaba para impartir la lección final, que lo cambiaría todo. El silencio se extendió por el restaurante como la niebla matutina, densa y transformadora. El hombre se quedó paralizado, su costosa comida enfriándose, mientras la realidad de su crueldad se asentaba sobre él como una pesada manta. Isabella pudo ver el momento exacto en que lo comprendió, cuando se dio cuenta de que había pasado la última hora haciéndose el indiferente con alguien que podía permitirse todo su mundo con calderilla. No lo sabía, susurró, su anterior arrogancia reemplazada por algo que parecía casi vergüenza. Ese es precisamente el punto, Isabella dijo suavemente, sentándose frente a él en la mesa. No lo sabías, pero decidiste de todos modos. Miraste mi uniforme y mis manos callosas, y escribiste toda mi historia, sin preguntar ni una sola vez sobre quién soy realmente. La señora Patterson se acercó lentamente a la mesa, con los ojos brillantes por las lágrimas que no había derramado. Cariño, le dijo a Isabella, hace meses que sé que hay algo especial en ti, tu forma de ser, tu forma de hablar cuando crees que nadie te escucha. Pero esto, señaló a su alrededor. Así eres en realidad, ¿verdad? Isabella extendió la mano y
Apretó la de la mujer mayor. Esto es, en quien elegí convertirme. El dinero, el apellido, todo eso son solo circunstancias. Pero que Frank me diera una oportunidad cuando necesitaba trabajo. Que me enseñaras a preparar el sándwich favorito de tu marido. Aprender que a la señora Chen le gustan las servilletas extra porque su artritis le provoca temblores en las manos. Eso es lo que me enseñó sobre la verdadera riqueza. El hombre la miró, con la voz apenas audible. ¿Por qué? ¿Porque alguien como tú elegiría esto? Isabella sonrió, la misma cálida sonrisa con la que lo había recibido horas antes. Porque quería saber cuánto valía. Sin el dinero. Quería entender a qué se refería mi abuelo cuando decía que el carácter no se forja en las salas de juntas. Se forja en momentos, cuando nadie importante está mirando. Hizo una pausa, mirando a su alrededor en el restaurante que se había convertido en su segundo hogar. Cada persona a la que despiden esta noche me ha tratado con más respeto y amabilidad de la que la mayoría me mostró cuando conocían el saldo de mi cuenta bancaria. Frank se acercó, dejando una taza de café recién hecho para Isabella y asintiendo respetuosamente al hombre. «Es de la familia aquí», dijo simplemente. «Con dinero o sin él. Es de la familia». El hombre apartó su plato, con el apetito completamente perdido. «Les debo una disculpa a todos aquí. Especialmente a usted», le dijo a la señora Patterson. «¿Y usted?», se volvió hacia Isabella. «Me enseñaste algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo». Isabella se levantó, alisándose el delantal. «Todos cometemos errores. La cuestión es qué hacemos con la lección después». Un hombre dejó el dinero sobre la mesa, incluyendo una propina de $100, y caminó en silencio hacia la puerta. Isabella sintió una profunda sensación de paz. Había pasado 3 años aprendiendo que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las conexiones que haces y la bondad que compartes. Esta noche le recordó que, a veces las lecciones más importantes llegan disfrazadas de momentos cotidianos. Si disfrutaste de esta historia sobre respeto, dignidad y el verdadero significado de la riqueza, recuerda darle me gusta a este video. Comparte tu opinión en los comentarios sobre alguna ocasión en la que alguien te sorprendió con su bondad y suscríbete para ver más historias conmovedoras que celebran la bondad de la gente común. Gracias por acompañarnos esta noche en el Maple Street Diner, donde cada historia importa y cada persona tiene